Tendemos a pensar en nuestros antepasados como versiones menos inteligentes de nosotros mismos. Después de todo, ellos no inventaron los teléfonos inteligentes, ni internet, ni golf de baño, cosas verdaderamente visionarias. Pero en realidad nuestros antepasados eran mucho más inteligentes de lo que muchos de nosotros creemos, y algunas cosas que crearon han desconcertado a los científicos durante siglos. Desde estructuras que solo los gigantes podrían haber construido, hasta una computadora anterior a la era de Jesús. Es hora de echar un vistazo a algunas de las tecnologías más antiguas que ni siquiera los científicos pueden explicar. Artilugios en abundancia. ¿Sabes cómo fue la primera computadora? Probablemente estés pensando en la época de los monitores cuadrados y los ratones con cable que tenían pelotas de goma. Pero las computadoras existían antes de eso, y me refiero a cientos de años antes. Estamos hablando de computadoras analógicas, dispositivos predigitales que usaban la variación de un elemento y lo comparaban en un modelo para ayudar a resolver un problema. Piensa en una regla de cálculo, por ejemplo, que permite al usuario realizar multiplicaciones y divisiones rápidas. Eso es una computadora. Sin embargo, la primera de estas computadoras fue mucho más impresionante que un simple dispositivo matemático, y fue creada hace más de 2000 años. Este es el mecanismo de Anticitera, una antigua computadora griega que podía predecir todo, desde los movimientos exactos de los planetas hasta las fechas de cada juego olímpico. Es el ejemplo más antiguo de computadora analógica que se ha descubierto, fabricada alrededor del siglo II a.C. Se encontraron restos de este gran dispositivo de bronce dentro de un naufragio frente a la costa de Anticitera. Bueno, ahora sabemos de dónde obtuvo su nombre. Desde 1901 en adelante ha sido sometida a todo tipo de pruebas y los científicos han tratado desesperadamente de descubrir cómo funcionaba todo. Por lo que ellos saben, se compone de más de 80 fragmentos, posiblemente más, que encajan para crear 37 engranajes y 2 sistemas de dial que creen que fueron creados para rastrear la luna y el sol. Cada uno de los diales tiene clavijas que siguen cada eclipse lunar y solar con décadas de antelación. El tipo de cosas que ahora confiamos en que Google nos diga. Todos estos fragmentos alguna vez se unieron para crear un mecanismo que se parecía a esto. Sin embargo, como puedes ver, la gran cantidad de trabajo que se necesitó para crearlo, la precisión con la que medía y el cálculo de las constantes para predecir estos eventos sin ayuda digital es difícil de comprender para los científicos, incluso hoy en día. Las computadoras digitales son mucho más avanzadas ahora, pero al menos los griegos no tenían que preocuparse por olvidar sus contraseñas todo el tiempo. La copa camaleón. No es ningún secreto que los romanos fueron grandes inventores. Fueron los creadores de carreteras pavimentadas, edificios de concretos, acueductos, fontanería e incluso el calendario juliano. Sin ellos, la sociedad occidental no sería tan avanzada como lo es hoy. Pero un invento de esta época ha dejado perplejos a los científicos: la copa Licurgo. Es una copa del siglo IV hecha de vidrio y es completamente cautivadora. No porque luzca bonita, sino porque los romanos la diseñaron para que adquiriera colores completamente diferentes dependiendo de la luz. Si se ilumina desde atrás, el frente se volverá de un tono rojo intenso, pero si lo haces desde el frente, su color mágicamente se volverá verde. Bastante genial, ¿no? Sin embargo, los romanos necesitaron mucho más que magia para producir este efecto. Inventaron un tipo de vidrio llamado vidrio dicroico, que significa bicolor en griego. Lo hicieron moliendo oro y plata hasta que se disolvieron en un líquido, produciendo un coloide. Pero dentro de estos metales hay nanopartículas. Las nanopartículas son materia tan pequeña que no puedes verlas con el ojo humano. Son 100.000 veces más pequeñas que el ancho de un cabello humano. Dentro de las nanopartículas hay electrones que vibran cuando la luz incide en la copa, cambiando el color de la luz refractada según la posición del observador. Entonces son estas partículas súper pequeñas dentro del vidrio las que crean el sorprendente efecto de 2 tonos. Pero la cuestión es que los científicos no saben cómo lograron dominar una técnica tan avanzada, sobre todo porque los romanos no tenían acceso a nada parecido a microscopios y la nanotecnología no se descubrió hasta la década de 1970. Por lo que sabemos, los romanos podrían haberlo descubierto primero y luego perfeccionado su uso, sin siquiera saberlo. Aunque eso parece poco probable. Algunos creen que el descubrimiento de esta nanotecnología fue solo una feliz coincidencia, pero ya sea que haya sido intencional o no, aún es impresionante. Gigantes en el cielo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una ciudad de gigantes?
Todo sería tan grande que sería imposible que un pequeño humano viviera allí. Pero si pudieras visitar un pueblo ocupado por gigantes, probablemente se parecería a Ollantaytambo. Este sitio inca en Perú probablemente fue construido a mediados del siglo XV, y esto ha desconcertado a los científicos. Entre las muchas estructuras gigantescas que conforman Ollantaytambo, los descomunales escalones del valle son los más impactantes. Cada escalón alcanza hasta 3.4 metros, y hay 150 escalones en total. No hay manera de que hayan sido hechos para ser subidos por débiles piernas humanas. Los científicos tienen problemas para explicar cómo los incas lograron crear escalones mucho más altos que ellos. A diferencia de hoy, no tenían montacargas ni grúas para construir estructuras más grandes que las reales, por lo que tuvieron que averiguar qué usaron ellos. La respuesta más probable es que tenían un sistema de cuerdas y poleas para levantar enormes rocas sobre sus cabezas, pero no hay forma de saberlo con seguridad. Sin embargo, algunos investigadores creen que los escalones no son escalones reales en absoluto. Pudieron haber sido parte de un complejo palaciego del emperador Pachacuti. Al gobernante inca se le atribuye la reconstrucción de todo el pueblo. Otros piensan que puede haber sido terrazas de jardín, utilizadas para cultivar frutas y verduras como invernaderos modernos. Me pregunto si alguna vez cultivaron tallos de frijol. Ciudad gigante o no, es una de las construcciones más alucinantes e imposibles de la historia. Hoy en día ha cobrado una nueva vida como lugar de recreación turística, y sus múltiples edificios de piedra dominan a cada visitante. Sus secretos, sin embargo, todavía están escondidos en algún lugar profundo en las rocas. Pero si tú quieres dar un gran paso, ¿por qué no presionas los botones de me gusta y suscribirte que aparecen a continuación? Nunca sabes qué más puedes descubrir en mi canal. ¿Todo listo? ¡Excelente! ¿Qué tenemos ahora? Voltios de un jarrón. A primera vista esos objetos parecen basura vieja, ¿no? ¿Qué tiene de inteligente una vasija de cerámica que contiene un tubo de cobre y una barra de hierro? Bueno, ¿y si te dijera que esto es la creación de una fuente de energía que cambiará el mundo? Fue descubierto en 1936, pero es mucho más antiguo. Los artefactos descubiertos en Bagdad, Irak, datan entre 200 y el 600 después de Cristo, cuando el Imperio Romano gobernaba la tierra. Las pruebas realizadas en los cilindros de hierro y cobre revelan que alguna vez hubo un líquido dentro del frasco, como vino o vinagre. El uso de un líquido ácido como este permite que los electrones pasen del tubo de cobre a la varilla de hierro cuando estos dos metales están conectados. Esto se debe a que los metales están formados por partículas cargadas, llamadas iones. Cuando se disuelven en líquido, estos iones pueden moverse libremente, lo que luego produce electricidad. La verdadera pregunta, sin embargo, es ¿cómo lograron resolver esto? Bueno, como ocurre con cualquier otra teoría científica. Algunos estudiosos querían desacreditar la idea de la batería, pero en 1978 el experimento se puso a prueba con una réplica de una batería de Bagdad y un poco de jugo de uva. Una vez construido, los científicos lograron producir pequeñas cantidades de electricidad. Se confirmó, la batería podía generar de 1 a 2 voltios de electricidad. Este tipo de energía podría haberse utilizado para galvanoplastia, donde los metales se recubren con materiales como oro y plata mediante una carga eléctrica. Esto podría haberse utilizado para convertir metales grises viejos y aburridos en artículos de lujo. Algunos creen que también se usó para electroterapia, donde los dolores y molestias se trataban usando electricidad para curar los músculos tensos. Pero hasta el día de hoy los científicos continúan debatiendo su verdadero propósito, y es poco probable que alguna vez lo sepamos con certeza, a menos que encuentren un control remoto de televisión antiguo. Misterio metálico. Es extremadamente molesto cuando algo se oxida sin posibilidad de reparación. Cualquiera que haya intentado andar en bicicleta con una cadena oxidada sabe exactamente de qué estoy hablando. Ojalá existiera algún tipo de tecnología que pudiera proteger el metal del óxido. ¡Oh, espera! ¡Lo había! En el siglo XV en Delhi, India, se construyó un pilar de hierro en honor al dios hindú Vishnu. Con una altura de 7.21 metros y un peso de 6.5 toneladas en total, el poste ha estado en pie durante más de 1600 años y nunca se ha oxidado. Esto es increíblemente extraño, porque cuando el hierro se expone al aire y al agua se produce una reacción química llamada oxidación, que crea óxido de hierro, también conocido como óxido. Sin embargo, a pesar de haber sido erigido al aire libre y expuesto al calor y la humedad extremos de la zona, este pilar ha sido completamente resistente a dicha corrosión. Los científicos creen que se debe haber tenido mucho cuidado al extraer y procesar el metal, lo que resultó en una capa de misaguaíta que cubrió el pilar.
Se trata de una mezcla compuesta de hierro, oxígeno e hidrógeno, P, el gas, cuya aleación resultante no se oxida. Sin embargo, nadie está seguro de cómo hicieron esto exactamente, porque su existencia no se predijo hasta 1970, momento en el que nadie lo había visto ni se había dado cuenta de que el antiguo poste estaba cubierto de él. Los científicos todavía se están devanando los sesos tratando de descubrir cómo se desarrolló esta tecnología. Las empresas gastan mucho dinero para encontrar formas de crear Misahuaita ellas mismas. Y sin embargo, hace 1600 años, la gente de esa época forjó un metal que no se oxidaría con conocimientos y herramientas comparativamente rudimentarios. Esto demuestra cuán increíblemente complejo e ingenioso es el arte de la metalurgia, y también lo barata que es mi bicicleta. Difícil de romper. Solo mirar una colina es suficiente para quedarme sin aliento. Pero de alguna manera los antiguos incas subían esa colina con rocas gigantes a cuestas, todo para construir esta enorme estructura. Sacsayhuamán es una ciudadela peruana de proporciones verdaderamente gigantescas. La montaña en sí tiene aproximadamente la mitad de altura del monte Everest, y la base de la antigua ciudadela se encuentra a más de 3.658 metros. El más largo de los 3 muros restantes tiene más de 396 metros de largo y 6 metros de alto, y los bloques más grandes varían entre 141 y 220 toneladas. Parece imposible imaginar manos humanas construyendo esta fortaleza monolítica, y mucho menos moviendo cada megabloque a su lugar, pero definitivamente está ahí, aunque nadie sepa cómo se construyó. Construida en algún momento del siglo XV, los incas utilizaron piedra seca para construir la ciudadela, colocando cada una de las rocas tan perfectamente que no había necesidad de unirlas con mortero. Están tan estrechamente fusionadas que incluso después de 600 años siguen siendo estables. La formación sólida como roca incluso ha ayudado a las ruinas a sobrevivir al terremoto más mortífero. Los espacios entre las rocas son tan estrechos que ni siquiera un trozo de papel o la punta de un alfiler pueden pasar por donde se unen las piedras. Su construcción habría requerido precisión y planificación más allá de todo lo que el mundo moderno haya visto jamás. Tampoco habría sido un trabajo fácil, ya que incluso los bloques más pequeños pesaban aproximadamente más que una ballena azul. Entonces, ¿cómo lograron apilarlas tan perfectamente sin grúas ni equipos de elevación pesados? Es un completo misterio. Oh no, estoy pensando en hacer ejercicio otra vez. Espada hechizada. Hace más de 1000 años en Damasco, la capital de Siria, los herreros locales eran conocidos como fabricantes de armas legendarios. No porque fabricaran las armas más grandes, ni siquiera las más avanzadas. De hecho, su fama se redujo a simples espadas. En ese momento, el hierro se usaba para la mayoría de las armas simples, cortas y de hoja ya que el metal era fuerte y resistente. Pero las hojas eran propensas a romperse porque el hierro no tiene un límite elástico alto. Agregarían carbono para intentar hacer las hojas más flexibles, pero demasiado carbono hacía que el metal se volviera quebradizo y propenso a romperse. Sin embargo, los herreros de Damasco obtenían mineral de hierro con el contenido perfecto de carbono, conocido como acero Woods, que dio a las espadas ese importante alto índice elástico. Estos lingotes de Woods fueron forjados por expertos en largas hojas de Damasco, que se hicieron famosas por ser duras pero flexibles, resistentes a la rotura y fácilmente identificables por los patrones distintivos de bandas que se encontraban a lo largo de ellas. Su reputación inspiró leyendas, con espadas de acero de Damasco que según ellas podían cortar limpiamente cañones de rifle, troncos de árboles e incluso rocas. Al principio los científicos descartaron esta leyenda. Sí, el acero era fuerte, pero no tanto, ¿verdad? Sin embargo, tras un examen más detenido de las reliquias de acero de Damasco en 2006, los científicos descubrieron nanotubos de carbono en una de las espadas. Esto significaba que la hoja era súper plástica, capaz de deformarse mucho más allá de su punto de rotura habitual, y al mismo tiempo súper dura. Por desgracia, en el siglo XVIII el método para fabricar acero Woods se perdió trágicamente. Desde entonces, los científicos han quedado desconcertados por cómo se creó exactamente un metal tan increíble en ese momento. Y si bien hoy en día se puede comprar acero de Damasco con capas de patrones similares, el acero de Damasco real no se ha elaborado en más de 300 años. Bueno, al menos eso es preciso. Espada superior. Las espadas de Damasco no son las únicas armas que han dejado a los científicos rascándose la cabeza. En China, el descubrimiento de la espada de Goujian ha tenido un efecto igualmente desconcertante. La hoja de 55.8 centímetros de largo y la empuñadura de 8.3 centímetros de esta espada de bronce y estaño
se descubrieron en una antigua tumba en 1965, y por su apariencia nunca adivinarías que tiene más de 2400 años. Creada en algún momento entre el 771 y el 476 a.C., la espada apenas se ha empañado con el tiempo, una característica que no se ha observado en muchos otros artefactos de este periodo. Se creía que la espada en sí había sido creada por Go Hyam, uno de los últimos reyes del estado perdido de Yue. A pesar de haber estado enterrada en condiciones de humedad durante más de 2 milenios, la espada está afilada y las pruebas afirman que todavía tiene la integridad estructural para cortar limpiamente una pila de papel. Pero ¿cómo ha desafiado esto la prueba del tiempo? En pocas palabras, los científicos no están seguros. Creen que puede tener algo que ver con la composición química de la espada en sí, con la hoja formada predominantemente de cobre, pero los bordes contienen más contenido de estaño, lo que los hace más duros y capaces de mantener un borde afilado. La espada también se encontró en una vaina casi hermética, pero las espadas encontradas en situaciones similares históricamente todavía han sufrido al menos cierto grado de deslumbre menor. La espada Go Hyam es, en una palabra, perfecta. Perfectamente desconcertante para los científicos, estoy seguro. Incendio en el agua. Un incendio que se sale de control puede ser increíblemente peligroso, y es exactamente por eso que el Imperio Bizantino aprovechó el poder del fuego para la guerra. Según registros e ilustraciones históricas, el fuego griego era un arma incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino alrededor del 670 después de Cristo. Un arma que podía quemar barcos incluso cuando estaban rodeados de agua. ¿Cómo? Prendiendo fuego también al agua misma. Se sabe muy poco sobre el dispositivo mortal en sí, ya que los registros que lo rodean están incompletos. Podría haber sido tan grande como un edificio o más pequeño que un automóvil, pero el poder de este invento provino del combustible utilizado para alimentar un fuego tan destructivo. Los historiadores nunca han encontrado los ingredientes exactos, lo que significa que nunca podremos recrearlo nuevamente. Probablemente eso sea algo bueno para nosotros, pero para los bizantinos era una parte esencial de su arsenal de armas. Es probable que se haya mezclado gasolina o nafta, que es otro líquido altamente inflamable, con azufre o brea. La brea se elabora a partir de petróleo y alquitrán de hulla, una sustancia muy poderosa que repele el agua, lo que la hace capaz de formar una capa en la superficie del agua que puede arder y no ofrecer respiro a sus enemigos. Los científicos generalmente coinciden en que los bizantinos usaban boquillas presurizadas para apuntar este líquido mortal a sus enemigos, pero no tienen idea de cómo encontraron esta mezcla mortal, o cómo pudieron desaparecerla nuevamente. Gracias a esa todopoderosa composición química, una vez encendida, habrían necesitado arena o vinagre para detener su propagación. ¿Y cómo podrían hacerlo si estaban haciendo estragos en el agua? Con precisión. La antigua época romana es conocida por sus hermosas esculturas, con bustos, estatuas y relieves tallados con impecable detalle para preservar una escena o persona de la historia. Sin embargo, hay una talla que intriga especialmente a la comunidad histórica y científica: este tambor de columna. No por lo redondo que es o para qué edificio fue diseñado, sino por las incisiones que puedes ver perfectamente alineadas a lo largo de él. Esos cortes profundos solo podrían haber sido hechos por 4 hojas de sierra separadas por unos pocos centímetros, todas perfectamente alineadas. Su consistencia y la potencia necesaria para lograrlo solo pueden provenir de una máquina. Pero la antigua Roma existió entre el siglo 8 a.C. y el 476 después de Cristo, más de 1000 años antes de que se inventaran las modernas máquinas de aserrar. Entonces, ¿cómo fue esto posible? Bueno, un relieve tallado en el sarcófago de un molinero muerto hace mucho tiempo podría contener la respuesta. En él se puede ver un artilugio mecánico aparentemente impulsado por una gran rueda hidráulica, que a su vez impulsaba un dispositivo para cortar piedras. Se han realizado construcciones de tal artilugio para que se vea así, y parece una especie de máquina compleja de Ruth Goldberg. La ciencia detrás de ella parece tener sentido. El agua impulsa la rueda, que tiene un diente extendido sobre un poste unido a ella. A medida que la rueda gira, el engranaje ranurado para encajar en un segundo engranaje gira en tándem. Este engranaje impulsa 2 ruedas separadas a cada lado de la carcasa del engranaje, cada una unida a una sierra suspendida dentro de un marco sobre un bloque de piedra, que avanza y retrocede en línea con la rotación de las ruedas. Parece complejo al principio, pero cuando se combina con esos diseños en relieve, es genial. Los antiguos romanos realmente desarrollaron sierras para cortar piedra. Pero ¿por qué dejar 4 líneas idénticas sobre un tambor de columna? ¿Cuál fue el punto de eso?
Podría ser que este tambor fuera solo una prueba. O tal vez alguien estaba intentando cortar una losa. O quizás estaban probando un diseño. La razón exacta se pierde en la historia, pero no puede haber duda de la brillantez y el ingenio detrás de esto. Enigma de las rocas. Para un extraño, esta misteriosa tecnología podría parecer un montón de piedras, lo cual, para ser honesto, es cierto. Pero son el grupo de piedras más famoso que existe, aparte de los Rolling Stones. Pero ese es otro video. Estoy hablando de Stonehenge. Situado en un campo vacío en Wiltshire, Inglaterra, este famoso anillo de roca se ha mantenido a unos 3.96 metros de altura desde el periodo neolítico y se cree que tardó cientos de años en erigirse, entre 3000 y 1500 a.C. Pero no fue un simple caso de sacar estas piedras del suelo y levantarlas. Estas rocas fueron trasladadas de un lugar a otro y luego apiladas en alto como bloques de construcción. ¿Cómo estuvo disponible esta tecnología hace tanto tiempo? Según su composición geológica, se cree que debieron haber sido transportadas desde varios cientos de kilómetros de distancia, probablemente desde una cantera en Marlborough Downs y otra en Preseli Hills. Luego, una vez que llegaron, debieron levantarlas sobre sus cabezas, cada una de los cuales pesaba más de 2 toneladas, y planearon una forma muy específica. Pero en aquella época, las herramientas neolíticas más avanzadas todavía se limitaban a lanzas y ruedas. Entonces, ¿cómo lograron tal hazaña? Los expertos suponen que los varios cientos, si no miles de personas involucradas cavaron grandes agujeros. Las piedras fueron colocadas en su lugar y luego arrastradas en posición vertical hacia el agujero con el uso de un marco en forma de A. Se cree que se utilizaron plataformas de madera para elevar las piedras horizontales sobre las demás, aunque aún no se sabe exactamente cómo. Suena simple, pero para las personas que trabajaban con herramientas rudimentarias hace 5000 años, parece simplemente imposible. Quiero decir, apenas puedo armar un estante IKEA, y eso es con ayuda. Una línea en la arena. ¿Puedes dibujar un círculo perfecto a mano alzada? Ni siquiera puedo hacer una línea recta a mano alzada. Entonces, imagina la tecnología y la estrategia que se necesitaron para lograr esto. Sí, es un patrón circular casi perfecto dibujado aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. Estas son solo algunas de las líneas de Nazca, una colección de geoglifos, llamados así porque son símbolos tallados en la tierra, grabados permanentemente en el desierto peruano. La longitud combinada de todas las líneas alcanza la increíble cantidad de 1287 kilómetros, lo que, desde cierta perspectiva, equivale a más de 14.000 campos de fútbol. Los científicos saben que fueron creados haciendo incisiones superficiales en la arena, dejando expuesta la tierra debajo, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo hicieron esto sus creadores con tanta precisión? Los incas tallaron estas formas en enormes llanuras completamente planas entre 500 a.C. y el 500 después de Cristo. Y sí es bastante fácil para nosotros distinguir todas las diferentes formas de animales al subir a lo alto con helicópteros y drones, a menos que pudieran volar, no había manera de que ellos hubieran podido ver completamente lo que estaban dibujando. Los expertos creen que habrían trazado sus glifos gigantes utilizando únicamente conjeturas, optimismo y quizás alguna guía de las estrellas, pero son demasiado buenos para ser una conjetura, por lo que debe haber habido alguna tecnología antigua o una estrategia perdida hace mucho tiempo que los ayudó en el camino. Tampoco hay forma de saber por qué se hicieron. Podrían haber sido símbolos utilizados para pedir ayuda a los dioses y diosas, o podrían haber formado un calendario astronómico para realizar un seguimiento de los días y las noches. En pocas palabras, los científicos no saben qué son. Sin embargo, una cosa que sí sabemos es que los incas se aseguraron de que nunca los perdiéramos de vista. ¿De qué tecnología te gustaría saber los secretos detrás de ella? ¿Y cuál esperas que permanezca oculta por el resto del tiempo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete.